@Globovisión, @Primera Página, las redes sociales, siempre a su entera disposición y en nuestro segmento de entrevistas, siempre revisando también su participación en Telegram, nuestro usuario @Primera Página GB, segmento de entrevistas que comienza a esta hora, 7 en punto de la mañana, jueves 5 de junio, conversando con Iris de Franca, dirigente político. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias, Carlos, por la invitación. Bueno, íbamos a hablar de las elecciones del 25 de mayo, pero esta dinámica es tan cambiante que ya tenemos que hablar ahora de las elecciones del 27 de julio. Ayer, bueno, el CNE convocó esta elección de alcaldes, de consejos municipales, 335 municipios que van a este proceso, en un contexto donde, bueno, todavía se está de alguna manera tratando de digerir y de entender lo que se vivió en el país el pasado 25 de mayo. Sí, sin duda es un contexto muy confuso, ¿no? Con respecto al tema de los procesos electorales y las garantías que debieran darse en unos procesos. Tenemos un cronograma electoral que fue anunciado ayer con una campaña de 13 días, unas postulaciones a escasas semanas de candidatos, a escasos días de candidatos, 13 días de campaña, lo que por supuesto imposibilita el que puedan hacer campaña candidatos, digamos, nuevos y facilita el que hagan campaña los candidatos que van a reelección tanto de un lado y del otro. Pero yo creo que lo más importante de esta convocatoria o lo más importante de este proceso, de este nuevo proceso electoral es cómo dejamos atrás tan rápido los obstáculos que se presentaron en el proceso electoral del 25 de mayo. Es decir, no vamos a tener la oportunidad de subsanar esos obstáculos. No va a haber un proceso de diálogo, un proceso de recomposición. No hubo un proceso de recomposición de los obstáculos que se presentaron el año pasado en las presidenciales. Se fue a una elección de gobernadores y asambleas nacional, bueno, de una forma, digamos, que tenía que en muchos de los puntos contravendía la ley, ¿no? O sea, en contra de la ley. Por ejemplo, no hubo una publicación de lo que fue el registro electoral permanente, no hubo mucha opacidad con el cronograma, no se han hecho aún auditorías ni de la elección presidencial ni de la elección del 25. Hay dudas con respecto al tema de la adjudicación y a si se hizo por método de home o por método de representación de las minorías, lo que violaría la ley orgánica de procesos electorales si se hizo por representación de las minorías. Entonces hay muchas dudas, más que certezas, sobre los procesos electorales que se han venido dando y esos obstáculos no se han subsanado. No ha habido un espacio político para el diálogo, la negociación, que permita recomponer la vía democrática y la vía del voto de una forma apegada a la Constitución. Por ejemplo, tenemos partidos inhabilitados que no sabemos por qué fueron inhabilitados, tenemos personas inhabilitadas que no tienen un proceso ante la Contraloría General de la República, tenemos presos políticos, más de 900 presos políticos, entre ellos un ex candidato presidencial. Es decir, todo ese contexto, ex-rector del Consejo Nacional Electoral. Entonces, todo este contexto, todos estos obstáculos, todos estos vicios institucionales que afectan al proceso, afectan también la convocatoria, Carlos. ¿Por qué afectan la convocatoria? Bueno, porque el ciudadano no se siente en confianza con el proceso electoral y por eso es que vemos unos niveles de abstención tan altos, una apatía tan alta a lo que tiene que ver con el proceso electoral, porque además las personas están resolviendo su problema económico y no están viendo un proceso transparente y confiable. ¿Es así como queremos avanzar en la reconstrucción de la democracia? Yo creo que esa pregunta hay que hacerla no solo a los actores políticos en general, oposición y gobierno, sino específicamente el gobierno, que es quien maneja desde hace unos años para acá los 5 poderes públicos del Estado. Pero parece que el gobierno se siente muy cómodo en ese escenario porque lo que escuchamos es que dicen, bueno, espacio que dejen, espacio que vamos a ocupar. Es decir, no hay esa visión de que ganar en esta coyuntura o en este entorno sea algo contraproducente. Claro, todo lo contrario, es culpa de ustedes que no se organizan. Pareciera que para el gobierno es mucho más fácil, ¿no? Que la oposición llame a la abstención, que la oposición no haga reclamo absoluto, ni que exija el cumplimiento de la ley. Creo que el gobierno se siente cómodo con ese escenario, pero bueno, hay que preguntarle al gobierno si ciertamente así quieren avanzar. O sea, yo creo que si estamos hablando de la construcción de una patria llena de paz, de una vía democrática, de un respeto a la Constitución, bueno, lo primero que tenemos que hacer es actuar
de esa forma, que ha habido violaciones no solo a la Constitución, sino a la Ley Orgánica de Procesos Electorales, a las normativas propias del Consejo Nacional Electoral. Y el gobierno está feliz con eso porque le conviene ganar los espacios. Ahora, a la oposición también le conviene, yo creo que no. Y yo creo que la oposición no puede volver a cometer el error que cometió después del 28, después del 25, que fue el silencio cómplice. Bueno, porque no me tocó a mí de forma directa, porque no me perjudicó a mí de forma directa, pues yo me hago el loco. No, no puede ser así. O lo asumo como una victoria, porque hay quienes celebran que el país hoy es 23-1 en gobernación. Claro, es así, hay quienes lo celebran. La primera de ellas es María Corina Machado, que celebra que el gobierno se haya ganado 23 gobernaciones. Entonces, aquí hay un liderazgo político también del lado de la oposición que ha sido muy irresponsable. Yo celebro que muchos de los liderazgos políticos de oposición tradicionales hayan vuelto después de algunos años a la ruta electoral. Pero ahora, ¿cómo se vuelve a la ruta electoral? ¿Cómo volvieron a la ruta electoral? Volvieron a la ruta electoral para guardar silencio, para ganar unos espacios, para cuidar sus propios intereses, o volvieron a la ruta electoral para luchar por la democracia y la reinstitucionalización del país y el respeto a la Constitución y a las leyes. La oposición no puede actuar silente. La oposición tiene que exigir las garantías mínimas para que exista un proceso democrático de elección el próximo mes de alcaldes y concejales y concejalas. Claro. No podemos ir a un proceso nuevamente con una oposición que está haciendo una campaña para sus candidaturas, pero no está haciendo una campaña para la participación electoral, porque es que cuando tú haces una campaña para garantizar los derechos de los votantes, estás haciendo una campaña a favor de la participación. Cuando tú estás trabajando por la transparencia y la confiabilidad del proceso, tú estás trabajando a favor de la participación de la gente. Cuando tú haces lo contrario, estás trabajando a favor de la abstención, y la abstención solo favorece al gobierno. Porque yo veo, como dices tú, al gobierno muy cómodo con estas circunstancias. Y es un mensaje abierto, todos lo han dicho públicamente en televisión. Si ustedes no participan, ese es su problema, espacio que dejen, espacio que ocupamos. Y no les interesan las garantías porque ellos son gobierno y tienen el poder de los 5, tienen el control de los 5 poderes. Tienen el control de la Fiscalía, tienen el control de la Defensoría del Pueblo, tienen el control de la Defensoría Pública, tienen el control del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, de la Asamblea Nacional, y volvieron a ganar todo el control de la Asamblea Nacional para el periodo siguiente. Claro. Entonces, el gobierno no está interesado y no está dando muestras de que le interese realmente reinstitucionalizar el país, volver a la ruta democrática, que la gente se sienta cómoda con la participación electoral, ni tampoco está dando muestras de que quieren un clima de paz. Tienen más de 900 presos políticos. Entonces, yo creo que, digamos, la responsabilidad mayor está del lado de la oposición, en el sentido que, aún con un gobierno totalitario como el que tenemos, hay que exigir el cumplimiento de los derechos, el cumplimiento de la ley y de la Constitución. Eso es una lucha que debemos dar los que creemos en la democracia y los que queremos una vía electoral en donde podamos participar todos y en donde la gente se sienta realmente animada a participar. Ahí, por supuesto, en mayo vimos una elección desde la convocatoria hasta el momento de su celebración, un cronograma de 90 días, con una prórroga de otros 30, cuando recordemos las elecciones estaban previstas para una fecha y se corrieron para el mes de mayo. Estamos viendo esta vez un cronograma de algo cercano de 50 días, y hay una adversidad que va más allá de los aspectos técnicos, que es esto que menciona nuestra invitada Iris de Franca, que es la posibilidad de lograr que la política le transmita confianza al ciudadano y que por supuesto haya garantías, que eso no es precisamente un tema de campaña ni es un tema de salir a la calle, es un tema de que, bueno, de que haya un entorno, un clima favorable para la participación. Hay los tiempos para eso, entendiendo que estamos pasando casi a la mitad de lo que vimos de la campaña anterior. Creo que los hay, lo que falta es la voluntad política, yo insisto, ¿no? Mira, la oposición debería estar hoy en un plan, en un programa, montando una serie de propuestas para ser presentada ante el Consejo Nacional Electoral. Debería estar montada hoy negociando con la bancada del oficialismo unas garantías electorales que permitan que el sistema se sienta confiable. Por ejemplo, el tema de los QR, la eliminación de los QR. Si bien no está contemplado en la ley, eso fue un mecanismo que el Consejo Nacional Electoral
en su momento vio como una oportunidad para que los partidos políticos pudiesen irle haciendo seguimiento al proceso electoral y al número de votación al recoger las actas, el Consejo Nacional Electoral decide eliminar esta herramienta, que es una herramienta que permite transparencia y que da confianza al electorado. Y la oposición guardó silencio total. Pero no solo guardaron silencio con el tema de los QRs. Ponte que el tema de los QRs, por lo que ocurrió el 28, no sea la herramienta más adecuada para que le hagan seguimiento. Hay experiencias en el mundo de conteo en tiempo real, de forma digital. ¿Por qué no proponerle al Consejo Nacional Electoral que sustituya la herramienta de los QRs por este programa de conteo en tiempo real que tienen otros países? Lo que pasa es que no hay voluntad política para eso. Tú sabes la confianza que tendría el electorado si los partidos políticos pudiesen ir viendo el comportamiento electoral del voto de forma real, en tiempo real. Claro. Entonces, no estamos buscando mecanismos. Mira, no hubo ningún mecanismo para garantizar la participación de las personas con discapacidad, ni en la elección presidencial, ni la elección de gobernadores, gobernadores, diputados del Consejo Legislativo y diputados de la Asamblea Nacional. Se había habilitado en el año 2021 las primeras mesas para que los electores con algún tipo de discapacidad votaran, y eso se tumbó en la presidencial y no se retomó. Y no hubo nadie alzando la voz para que los electores con discapacidad tuviesen una participación en mejores condiciones. Entonces son pequeños detalles, Carlos, que te hacen ver, ¿hay tiempo? Sí, hay tiempo. Lo que tiene que haber es voluntad política, organización, y lo que tienen es que utilizar ese poder que hoy tienen, porque fueron electos a la Asamblea Nacional los distintos diputados de los factores, tanto de Enrique Capriles, Unión y Cambio, Un Nuevo Tiempo, como los de la Alianza Democrática, e incluso Fuerza Vecinal y Lápiz, que ahora se van a ver reflejados en la Asamblea Nacional. Pues todos esos factores lo que tienen que hacer es sentarse con el gobierno, así como se sientan para otras cosas, para que les den tarjetas electorales, para que les quiten inhabilitaciones para que participen, de esa misma forma para que brinden unas garantías electorales que permitan que los ciudadanos participen. Porque además te voy a decir algo, Carlos. En el año 2018 hubo una abstención muy grande. La elección de presidenciales. Luego llegó el año 2020. Sin embargo, la oposición obtuvo 3 millones de votos, sumando a Henry Falcón y a Bertucci. Pero hubo una abstención importante, porque había un llamado a no votar. Luego vinieron las elecciones del 2020, hubo una abstención importante, y solo se lograron 20 diputados de oposición en la Asamblea Nacional. En el año 2021, que habían regionales y municipales, los factores se abocaron, incluso los que normalmente llaman a la abstención, se abocaron a participar, celebrado por todos. Y la desunidad, los problemas de la oposición no permitieron que se ganaran sino 4 gobernaciones, cuando los números nos daban para ganar 12, pero la mezquindad, el odio, la división, el sectarismo no permitió que ganáramos esas 12 gobernaciones. Llega una elección presidencial, sacamos una muy buena votación, se diluye todo esto, llaman nuevamente a la abstención, hay unos factores que se quedan en la vida democrática, como Enrique Capriles y Un Nuevo Tiempo, cosa que celebro, pero no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el país. No se dan cuenta de que el electorado está cansado. Y ellos asumen que porque ellos están participando va a haber la gente va a salir van a votar de barrer. Yo hablaba con dirigentes que pensaban que, bueno, iban a ganar 5 o 6 gobernaciones. Y mira lo que pasó. Una participación menor a las regionales del 2021. Claro. Nos toca hacer una pausa y hablamos de eso al regreso. Estamos frente tal vez a una situación donde el liderazgo político, bueno, lo que estamos viendo en la oposición es que todos juntos no hacen 1 millón de votos. Cuando pasamos de, como mencionaba nuestra invitada, un escenario 2018, 3 millones de votos, 2021 ambos también generaron una cantidad importante de votos, cerca de 2,5 millones, y hoy, bueno, toda la fuerza política de oposición del país se redujo a cerca de 800,000 votos. Vamos a hablar de eso, regreso con nuestra invitada Iris de Franca, 7:15 minutos.